Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Mucho gusto, Magíster Patricio Carrera y compañeros, para nosotros es un agrado representarles. Somos el grupo número 1 que está conformado por Abad Marisol, Arias Cristian, Cueva Edgar, Cacuango Mauricio y quien les habla Morales Cristian. Nosotros les vamos a hablar esta tarde sobre el Mein Kampf, una obra de Adolf Hitler, traducido sería Mi lucha. La temática principal que abordaremos será la estrategia en relación al libro Mi lucha de Adolf Hitler. La pequeña biografía es que nació en Braunau-Inn el 20 de abril de 1889 y falleció en Berlín el 30 de abril de 1945. Cabe mencionar que falleció de manera abrupta, pues se suicidó en un búnker tras ver que la contienda en la Segunda Guerra Mundial estaba casi perdida. Como antecedente, su infancia estuvo rodeada del maltrato de su padre y las mudanzas continuas, que esto formaron parte de su personalidad. Su obsesión también por los relatos sobre el pueblo alemán le convirtió en un ferviente nacionalista pangermano, que aborrecía a los Habsburgo y la diversidad étnica del Imperio Austrohúngaro. Se enroló en las filas alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota, la mente de Hitler se decantó aún más de la ultraderecha, acusando a los políticos de haber traicionado a Alemania por haber aceptado condiciones del Tratado de Versalles. Él consideraba humillantes. Una frase que podemos rescatar y plasma enteramente su pensamiento es: cuando se inicie y se desencadene una guerra, lo importante no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Marisol Abad y yo les voy a hablar acerca del libro. Nosotros escogimos este libro porque creemos que es el que más se acerca a la estrategia. Como saben, el libro se denomina Mi lucha. También es conocido como Mein Kampf en su idioma original, pero en un inicio Hitler lo quiso denominar 4 años y medio de lucha contra las mentiras, estupidez y cobardía, pero era un nombre demasiado largo, entonces nada más quedó como Mi lucha. Fue un libro escrito en el año de 1924 y el año de 1926, es decir, en 2 tomos. Primero que nada, escogimos el libro porque describe las ideas del político alemán de origen austriaco, además de las razones que lo llevaron a mantener su ideología. De esta manera debemos entender su cosmovisión real de una fuente histórica que nos permite tener una comprensión mejor de los sucesos y acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, específicamente el porqué de las luchas antisemitas. Como les decía, en el año de 1924 empezó a escribir la primera parte del libro. Esta primera parte la escribió dentro de la cárcel, pero ya en el año de 1926, ya cuando él estaba fuera, escribió la segunda parte y fue publicado el 18 de julio de 1925. Y para el año de 1928 ya se publicó los 2 tomos. Hubo bastantes elementos en la vida de Adolfo Hitler que inspiraron a este personaje para que escribiera un libro de semejante magnitud, pero el principal elemento que él creyó fue su inspiración en el escrito de Henry Ford, llamado El Judío Internacional, inspirándose en los protocolos de los sabios de Sison. Eso pues ya nos hace entender que su pensamiento no había nacido con él como persona, sino que ya había personajes que le antecedían con una misma filosofía, es decir, una muy similar a la de él. Buenos compañeros, mi nombre es Mauricio Cacuango y vamos a hablarles de las estrategias en relación con el libro Mi lucha de Adolfo Hitler. Aquí hemos recopilado algunas estrategias que se relacionan de manera directa e indirecta, tanto como la estrategia total y la gran estrategia de manera directa y la estrategia global y la estrategia general de manera un poco más indirecta. Pero ¿en qué consiste cada una de estas estrategias? En la estrategia general es la incorporación de su ideología añadiendo a grupos civiles. Luego del fracaso del golpe de Múnich realizada por la facción nazi en Alemania, esta tuvo una gran aceptación a su ideología por parte del grupo de Hitler. Entonces, esto también puso de lado a los alemanes, que posteriormente serían un gran recurso para la política nazi. En la estrategia total se planteó el peligro judío. ¿Pero en qué consistía el peligro judío?
era que los judíos buscaban el liderazgo mundial y el poder en Alemania, a lo que Hitler en este punto no le agradó. Entonces busca erradicarlos de la tierra, haciendo buscando aliados como sería Italia y posteriormente Japón. Aquí vamos a ver también que hizo movilizar a todo el país. Cada uno de los ciudadanos aportaba en lo que podía, desde la fabricación de armas hasta ir directamente a la guerra. Aquí en la gran estrategia vamos a ver que para preservar todo lo que habían conquistado en su territorio, eh, la facción alemana tuvo que coordinar con los demás aliados, que sería Italia y Japón, para mantener lo que conquistó. Recordemos que invadió Europa desde el este hasta el oeste, antes de atacar la URSS, por lo que se hicieron conocer a sí mismos como superhombres, que era la supremacía sobre los blancos ante las demás culturas, entonces las menospreciaban de alguna manera. Aquí vamos a ver en la estrategia global que querían apoderarse de los recursos también de los pueblos conquistados. Entonces iban avanzando ya de manera militar. En este punto vamos a ver que la mayor parte de Europa fue conquistada, pero los alemanes querían expandirse de manera global. Entonces, por ende necesitaban recursos, alimentos y entre otros, y utilizaron las maneras militares y, y económicas para expandirse de manera muy rápida, muy creciente. Bueno, mi nombre es Cristian Arias y prosiguiendo con la relación me voy a enfocar principalmente en los niveles y modelos estratégicos. El contenido del libro Mi lucha del autor Adolf Hitler se relaciona con varios niveles y modelos estratégicos en el cual varias ideas plasmadas en el libro pone en práctica, ya sea en su ascenso al poder y durante todo su gobierno. De entre los niveles y modelos estratégicos, los que tienen una fuerte relación de Hitler y su estrategia son el nivel de acción directa. Este es un claro ejemplo de cómo Hitler acumuló poder en su ascenso a la política alemana hasta convertirla en una dictadura. Esto empieza cuando él es miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y con su gran oratoria atrae a muchos miembros. Después él intenta tomar el poder por un golpe de Estado, pero es arrestado. En este proceso él escribe todos estos capítulos de su libro. Cuando él sale de la cárcel llega a ser canciller y ya controla la policía alemana. Luego con el poder prohíbe la participación de otros partidos políticos a excepción del suyo. Cuando muere el presidente él asciende a jefe de Estado y une sus dos cargos en uno solo y durante 12 años de existencia él controla el país en el denominado Tercer Reich. Con el segundo nivel de aproximación directa, él tiene en mente crear de Alemania un imperio autosuficiente que duraría aproximadamente 1000 años, pero para ello requeriría todo tipo de recursos. Aquí su estrategia se basó en la invasión de varios países, entre ellos Polonia y la URSS. En Polonia lo logra con la Operación Casco Blanco y en la URSS con la Operación Barba Roja, que son nombres claves para la invasión. Esto lo hace con el fin de expandir su espacio vital y conquistar los muchos recursos, principalmente los yacimientos petrolíferos del Cáucaso y otros hidrocarburos, pero en el proceso de la guerra todos estos espacios vitales y recursos son destruidos. Y finalmente el nivel de presión directa tiene una relación, ya que él expresa en su libro que está en contra del Tratado de Versalles, ya que aquí le prohíben a Alemania anexarse a Austria. Pero él tiene una estrategia y pone en marcha, ya que él sabía que la población austriaca era como la alemana, mayormente germánica. Y también sabía que la economía austriaca estaba totalmente devastada y pensaba que Alemania era la solución de todos sus problemas. Y con el Anschluss, que traducido significa anexión o unión, escrita en su libro, él la pone en práctica y manda a tropas alemanas al país y anexa
Austria a Alemania. Y para legitimizar esto, Hitler convoca un referéndum y en 1938 los resultados dan a conocer que la mayor parte de la población está a favor. Muy buenas tardes, Magíster. Me presento, soy Edgar Cueva. Como grupo hemos llegado a la siguiente serie de conclusiones. Primera, hemos concluido que en el libro Mi lucha, Adolf Hitler afirmaba que los alemanes debían estar unidos bajo un mismo Estado, haciendo referencia a una unidad racial. Él afirmaba esto haciendo alusión de que hay razas inferiores y superiores como la raza aria o alemana, expresando así su descontento con la mezcla de razas. Segunda, a la vez hemos concluido que Alemania debía defenderse de los judíos y del marxismo, ya que estos dos eran un peligro inminente, que antes solo era conocido por nombre, pero que ahora se había trascendido de una manera espeluznante, y que eran peligrosos para el pueblo alemán. Tercera, la política que planteó Hitler fue una política exterior militarista para poder conquistar el territorio del este de Alemania, específicamente Polonia y Rusia. Consideraba que había una justificación moral para invadir otros países, cuya necesidad era la de controlar los recursos humanos, naturales y materiales de los nuevos territorios. Por último, el discurso de Hitler fue una visión de un personaje que en la posteridad se convertiría en un dictador que pretendía conquistar el mundo y ya no solo el este de Alemania, sobresaliendo el antisemitismo, el racismo, el militarismo y el nacionalismo, eliminando a su paso todo lo que contribuyera a una amenaza para su nación. Es mediante todo esto que Hitler y una serie de estrategias incitaría a una guerra en el futuro, donde planteaba gobernar el mundo bajo una mano férrea, cuya cabeza o control debía estar bajo la mano de un superhombre, Hitler, por supuesto. Esas fueron las conclusiones que como grupo logramos llegar a establecer. Muchas gracias.